Libro Origen del hombre, creación o evolución, por Alejandra Acuña Rincón. Introducción. Actualmente hay dos corrientes sobre el origen del hombre, creacionismo y evolucionismo. Creacionismo es el que dice que Dios creó directamente a un primer hombre, Adán, de la tierra, y le inspiró su aliento vital. Evolucionismo es el que dice que el hombre procede por vía de evolución del mono o de un homínido. Dentro del evolucionismo pueden distinguirse a su vez dos divisiones generales. Evolucionismo materialista, el que niega el alma o lo acepta como fruto de la evolución de la materia. Y evolucionismo mitigado, el que acepta que Dios pudo infundir el alma en un momento dado de la evolución, pero la raíz de ambas es la misma. El origen del cuerpo del hombre es un animal evolucionado hasta convertirse en hombre. De ambas corrientes, el evolucionismo va creciendo en adeptos, aún entre los católicos de todo tiempo, seglares y sacerdotes, mientras que el creacionismo va disminuyendo y quedando como algo pasado de moda y superado por los progresos y descubrimientos de la ciencia. Orientaciones de la Iglesia. Respecto a este tema tan importante del origen del hombre, si bien nuestra Santa Madre Iglesia no se ha pronunciado expresamente estableciendo algún dogma sobre este punto, sí se ha expresado en tantas otras verdades de fe que están directa o indirectamente relacionadas y que forman todo un conjunto de doctrina, en el que una verdad no contradice a otra, sino que todas quedan integradas en un solo cuerpo doctrinario. Y además ha dado orientaciones claras sobre este punto, de modo que hay que tomar en cuenta todo esto siempre que se trate este tema. De lo contrario, se corre el riesgo de salirse de la línea y del conjunto del magisterio de la Iglesia y de la revelación divina. Tomando lo dicho por algún sacerdote o teólogo que hable sobre este tema, su opinión personal esté en contraste con el magisterio infalible de la Iglesia, como si fuera pronunciamiento oficial y definitivo de la Iglesia. El gran pontífice Pío XII, en su encíclica Humani Generis, afirma: no pocos piden insistentemente que la religión católica tenga lo más posible en cuenta tales ciencias positivas, cosa ciertamente digna de alabanza cuando se trata de hechos realmente demostrados, pero que ha de recibirse con cautela cuando es más bien cuestión de hipótesis, aunque de algún modo fundadas en la ciencia humana, por las que roza la doctrina contenida en las sagradas letras o en la tradición. Y si tales hipotéticas opiniones se oponen directa o indirectamente a la doctrina por Dios revelada, entonces semejante postulado no puede ser admitido en modo alguno. Por eso el magisterio de la Iglesia no prohíbe que, según el estado actual de las ciencias humanas y de la Sagrada Teología, se traten las investigaciones y disputas de los entendidos de uno y otro campo, de la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva y preexistente. Y pues las almas nos manda la fe católica a sostener que son creadas inmediatamente por Dios, pero de manera que son la debida gravedad, moderación y templanza. Se sopasen y examinen las razones de una y otra opinión, es decir, de los que admiten y los que niegan la evolución, y con tal de que todos estén dispuestos a obedecer el juicio de la Iglesia, a quien Cristo encomendó el cargo de interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras y defender los dogmas de la fe. Algunos, empero con temerario atrevimiento, traspasan esta libertad de discusión al proceder como si el mismo origen del cuerpo humano, de una materia viva preexistente, fuera cosa absolutamente cierta y demostrada, por los indicios hasta ahora encontrados y por los razonamientos de ellos deducidos, y como si en las fuentes de la revelación divina nada hubiera que exija en esta materia máxima moderación y cautela. Dessinger, numerales 2326 y 2327. Así que la Iglesia no prohíbe que se trate sobre el evolucionismo, es decir, tolera. Deja abiertas las puertas a la investigación y la disputa, no al evolucionismo en sí, siempre que se sopesen y examinen las razones de ambas opiniones, cosa por desgracia muy poco frecuente en la realidad, pues las razones en contra del evolucionismo son poco conocidas, sopesadas y examinadas, y menos aún propagadas y difundidas, mientras que las razones a favor de dicha hipótesis son creídas y enseñadas, en contra de la guía de la Iglesia. Es más,
La inmensa mayoría de veces esta simple hipótesis es enunciada falsamente como un hecho histórico real, yendo así no solo en contra de la Iglesia, sino también en contra de la auténtica ciencia, que solo acepta como cierto algo perfectamente comprobado. Esto ha sucedido en todas las escuelas del sistema educativo nacional, en las que desde los primeros años es obligatorio enseñar como verdad científica esa hipótesis, causando en las almas de toda la juventud daños, muchas veces irreparables, que han destruido la fe y la moral, como lo expondremos en capítulos posteriores. La máxima moderación y cautela que exige la revelación divina y que nos recomienda su santidad se refiere a preservar íntegramente las verdades y misterios fundamentales de la fe. Poner en duda su sentido literal e histórico como son entre otros. La creación de todas las cosas hechas por Dios al principio del tiempo. La peculiar creación del hombre. La formación de la primera mujer del primer hombre. La unidad del linaje humano. La felicidad original de los primeros padres en el estado de justicia, integridad e inmortalidad. El mandato impuesto por Dios al hombre para probar su obediencia. La transgresión por persuasión del diablo bajo especie de serpiente del mandamiento divino. La pérdida por nuestros primeros padres del primitivo estado de inocencia, así como la promesa del reparador futuro. Pontificia Comisión Bíblica Dessinger, número 2123. Verdades que no solo se pueden negar, sino que ni siquiera se pueden interpretar en un sentido distinto del que entendió y entiende la Santa Madre Iglesia. Dessinger, número 1818. Si alguno dijere que según el proceso de la ciencia haya que atribuir alguna vez a los dogmas propuestos por la Iglesia un sentido distinto del que entendió y entiende la misma Iglesia, sea anatema. Entonces, ¿ciencia y fe están opuestas? ¿No puede jamás darse verdadera disección entre la fe y la ciencia? Ya que Dios es la fuente tanto de los misterios y verdades revelados por Él, como de la luz de la razón que puso en el alma humana y de las leyes de la naturaleza que la razón humana va investigando. Ahora bien, la vana apariencia de esta contradicción se origina principalmente o de que los dogmas de la fe no son entendidos y expuestos según la mente de la Iglesia, o de que las fantasías de las opiniones hipótesis son tenidas por axiomas de la razón y la ciencia. Cuando se trata de hechos científicos plenamente demostrados y confirmados, jamás ninguno de estos ha tenido que rechazarse por estar enfrentado con la doctrina revelada. Y no solo fe y razón no pueden disentir jamás, sino que además se prestan mutua ayuda. La recta razón demuestra los fundamentos de la fe y la fe, por su parte, al iluminar la razón, la libra y la defiende de los errores, y la provee de múltiples conocimientos, de manera que la fe está por encima de la razón, y no para limitarla, sino todo lo contrario, para iluminarla, para hacerla progresar por el camino de la verdad, y para hacerla llegar a su perfección con el conocimiento de las cosas divinas. Dessinger, numerales 1797 y 1799. Por eso, mientras que la razón y la ciencia humana del orden que sea, sin el concurso de la religión, cae necesariamente en el error, la religión, sin el concurso de la ciencia, conduce a la verdad y al conocimiento de las verdades esenciales. Entonces, querer explicar con pura ciencia humana los procesos de la creación es locura, que degenera más tarde en herejía, pero cuando ya no son únicamente las leyes y los hechos naturales los que se investigan con ciencia humana, sino que lo que se quiere explicar e investigar son los misterios sobrenaturales, y Dios y sus planes y su forma de obrar siempre son misterios sobrenaturales para el hombre, entonces más que al error, a lo que se llega es a la negación, como lo podremos constatar a lo largo de estas páginas. Por ello, en lugar de aceptar una teoría de la ciencia y negar, dudar o malinterpretar las verdades de la fe, llegando así a conclusiones erróneas y heréticas como muchos hacen, vamos a tomar la revelación divina y las verdades de nuestra fe como base verdadera e inamovible, y a iluminar con ellas nuestro entendimiento, para poder comprenderlas y aceptarlas, porque la fe es razonable, no va en contra de la razón, aunque sí la sobrepasa. Con este modo sobrenatural de analizar el tema, iluminaremos también la causa, el origen y la finalidad de todas las cosas creadas,
especialmente del hombre, porque si no conocemos nuestro verdadero origen, no sabremos nuestra verdadera finalidad, es decir, no tendremos idea de hacia dónde se dirige la humanidad, guiada paternal y providencialmente por Dios desde su origen. Próximo video, capítulo primero, primera parte del libro. And we'll dream impossible.